Bienvenidos a Hora Clave. Pues yo sabe que los lunes sigo con mi curso sobre los 8 pensadores del siglo XX. Mañana me toca la segunda parte de Ortega C. El otro lunes doy Ratzinger, el Papa Ratzinger. Bueno, los que quieran, está muy lleno el curso, está muy lleno, así que a mí siempre me retan porque digo estas cosas, pero más vale el que piense ir ahora que se comunique por mail con facultadsociales@uade.edu.ar. Lo dije bien, ¿no? Sí, está bien. Bueno, este es el aviso parroquial. Y esta noche les quiero decir que estoy preocupado. ¿Por qué estoy preocupado? Porque yo veo que hay una dinámica política de un gobierno que va por todo, y que ha elegido todo como sus rivales. Ha elegido a Scioli, a Macri y a Moyano al mismo tiempo. Entonces uno ve como dos trenes que vienen avanzando y trata de avisarles, por favor, bajen la velocidad porque están yendo en cursos contrarios sobre la misma vía. Esta es mi preocupación, que esta cosa tenga un crescendo en estos meses que van a venir. Quizá una manera más gráfica de manifestar mi preocupación sería hablar de dos países de habla portuguesa, Brasil y Angola. La presidenta fue a Angola, vamos a hablar mucho de Angola hoy, pero donde tiene que ir es a Brasil. Es decir, acá lo importante es que Brasil está tomando las primeras represalias contra Moreno, porque Moreno cierra, pero no se da cuenta que le van a empezar a cerrar también. Entonces vamos a empezar a vivir una política de represalias dentro del Mercosur, que es donde realmente se están jugando el futuro de la Argentina y no precisamente en Angola, ¿no? Yo diría que si en algún momento de lucidez el gobierno bajara la velocidad y no quisiera ir por todo, sino por algo, que es mucho, y sus rivales también se calmaran un poco, no viviríamos esta sensación de creciente intensidad que da ahora la vida política argentina. Porque en verdad, ir por todo es como desmesurado cuando se va por todo con poco. Porque la presidenta se ha broquelado con un grupo de gente que se la llevó a Angola para que la miraran también ahí, que son la Cámpora y Moreno. Esto es lo que tiene realmente la presidenta como fanáticos al lado de ella. Y del otro lado está Scioli, que la aventaja claramente en popularidad hoy, según las encuestas. Está Macri y está Moyano. Lo de Moyano es peligroso también porque va a terminar dividiendo la CGT. Me parece que ni a la CGT ni al país le conviene una CGT partida en dos. Entonces, se están acelerando las tensiones a un punto que hay que estar preocupado. Ahora, hay que estar preocupado, pero también hay que estar esperanzado, porque cuando la situación se vuelve tensa, como ahora, aparece la sensatez. Hay algunos kirchneristas que están diciendo, no, pará un poco de este lado. Y habría que decirle también a Scioli, que está más amenazado en este momento, a Macri y a Moyano, que traten de ver si hay algún terreno intermedio donde cada uno pueda quedarse con algo y el todo sea para el país y no para un sector, por más enérgico o fanático que pueda ser ese sector. Yo me estaba acordando cuando probaba este comentario de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que es un sabio. Y Mujica nos dijo hace unos meses, ¿por qué no se quieren más entre los argentinos? ¿Qué es lo que hacen los uruguayos entre ellos? ¿Por qué no nos queremos más? Es decir, ¿por qué no empezamos a pensarnos cada uno como parte de un todo y no como un todo aparte? Y entonces si bajamos los decibeles, me parece que vamos a pasar mejor este momento del país, que no es el mejor momento. También hay que tener en cuenta, yo me acuerdo unas clases que tomábamos en Harvard y dábamos en Harvard, en que Huntington decía, cuando la marea está baja, muchos botes se encallan. Cuando la marea está alta, todos los botes flotan. En el 2011, la marea económica estaba alta. Parecía que se podía hacer cualquier cosa. Ya no es.
Ya no estamos creciendo al 10. Quizá ni estamos creciendo ya a esta altura del año. Entonces, la prudencia, la moderación, es la palabra que deberíamos empezar a pronunciar cada día más de un lado y del otro de la barrera política. En verdad, a mí me gustaría que el programa que vamos a ver ahora y todo lo que vaya a pasar estos días justifiquen a quienes han tomado la bandera de la moderación en los conflictos. Por ejemplo, lo que han hecho con Scioli, va a estar Violcati acá, lo que han hecho con Scioli es una especie de presión indirecta, porque le quitan recursos. Scioli casi no va a poder pagar los sueldos en un mes o dos, y entonces lo fuerzan ¿a qué? A que apriete a sus contribuyentes con impuestos. El impuesto que viene sobre el campo y sobre los contribuyentes es terrible, y Scioli tuvo la buena idea de presentar este proyecto en la legislatura de La Plata, donde no corrió. Entonces, ahora que es el gobierno, lo está incitando o presionando a Scioli para que haga por decreto el impuestazo, lo cual va a aumentar las tensiones en la gran provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo induce a pensar que están tensando las cuerdas del arco. Y un arco no se puede tensar todo, se rompe. De manera que uno puede decir esto desde un lugar muy modesto, como es el periodismo y la opinión, con la esperanza de que alguien lo escuche, ¿no? Pero yo, en verdad, me escuchen o no, tengo que decirlo. Mi obligación es decir lo que veo, transmitirlo y tratar de hacerlo de la manera más convincente posible para que se empiecen a escuchar las voces de la moderación, para que haya diálogo, para que se intercambien ideas. Porque en Argentina, en verdad, nadie puede ir por todo. Y todos tienen que entender que hay una Argentina de todos, que es la que saldría beneficiada si entráramos en un capítulo nuevo de diálogo, de moderación, de escuchar al otro, de bajar las tensiones y pasar este momento que, como es de marea baja, nos va a poner a pruebas a todos, ¿no? Esta es mi esperanza, que en este momento en que empezamos el programa querría ponerla al lado de la moderación. A más moderación, más esperanza. A menos moderación, más tensiones y más preocupación. Pablo, buenas noches. ¿Qué tenemos esta noche? ¿Cómo le va, Mariano? Buenas noches para todos. Tenemos una noche variada. Ya está con nosotros Alfonso Pratgay. Obviamente vamos a hablar de economía, vamos a hablar del dólar otra vez, una estrella complicada para los argentinos, porque se transforma en estrella y se transforma en fugaz, porque no se consigue y porque quieren evitar que se consiga. Pero además la marcha de la economía, este cambio de expectativas tan abrupto que ha habido en muy poco tiempo. Luego hablaremos con Hugo Violcati, la situación entre Scioli y el campo. En realidad, con un tercer elemento que es el propio gobierno nacional. ¿El revalúo fiscal, el impuestazo en Buenos Aires, es para beneficio de Scioli o el mayor beneficiado es en realidad el gobierno nacional? ¿Por ley o por decreto, como quiere Hernán Lorenzino, el ministro de Economía? La posición del campo, que ya la tuvimos el domingo pasado. Luego, Norma Morandini, la senadora que se saca la investidura de senadora para mostrarnos un libro que la semana pasada mostrábamos, Mariano, de la culpa al perdón. Norma Morandini escribió este libro hace 10 años, hoy lo muestra. Tiene que ver con lo que planteábamos también la semana pasada, tiene que ver con los 70, tiene que ver con la dictadura, tiene que ver cómo sigue esta historia de reconciliación o de perdón entre los argentinos. Y finalmente, a lo largo del programa vamos a ver muchos pasajes de la Presidenta de la Nación en Angola y lo que eso ha significado. Rosendo Fraga nos acompañará para hacer ese análisis. Bueno, Alfonso Pratgay, buenas noches. Buenas noches, Mariano, Pablo. Yo me voy a animar a presentarle un pasaje de la Presidenta, porque la Presidenta, en una de sus últimas exposiciones, nunca se sabe bien cuál es la última, pero dijo, me están acusando de irresponsable. Yo sé las cosas, sé muy bien. No estoy haciendo unas locuras ni con el dólar, ni con la inflación, ni con nada. Y me parece que me pareció que era útil pasar 1 minuto 30 de la Presidenta hablando de las expectativas que tenemos hoy los argentinos. Muy bien.
porque parece ser que hay gente que está empeñada en contar todos los días algo diferente, a ver cómo se puede perjudicar a la Argentina, cosas, hoy leía titulares de que el viceministro de Economía pensaba en 4, 5, 30 tipos de cambio. Realmente, y gente que lo crea, con todas las cosas que vienen diciendo, bueno, de la editorial esta que acabo de leer cuando ingresé, que íbamos a tener gobierno por menos de un año, a todo lo que dijeron desde que ganamos las elecciones, antes de ganarlas, después de ganarlas, y todavía hay gente que, por ahí con buena intención, o porque realmente con todo lo que le ha pasado a los argentinos, tiene temores. Por favor, no crean nada. Esta Argentina es una Argentina, y fundamentalmente esta presidenta. Y también quiero, en ese sentido, porque soy la que toma las decisiones, obviamente, es absolutamente responsable y previsible, absolutamente responsable y previsible. Y la verdad, pedirle a que no crean, porque les han mentido demasiadas veces. Y segundo, a los que están tan empeñados en que la Argentina les vaya mal, que cejen en los intentos, porque han hecho de todo, pero nosotros estamos empeñados en que les vaya bien. Y yo estoy convencida de que los argentinos, que queremos que la Argentina le vaya bien y le vaya mejor, somos absoluta mayoría contra los que quieren que les vaya mal. Alfonso, ¿usted quiere que la Argentina le vaya mal? No, yo creo que todos queremos que a la Argentina le vaya bien, Mariano. A veces cuesta porque uno ve cosas que están andando mal y es muy fácil para el oficialismo decir estos son los agoreros de siempre y demás. A nosotros nos critican habitualmente desde ese lugar. Yo lo he escuchado más de una vez a Agustín Rossi en programa de televisión diciendo, bueno, van anunciando la recesión. Ustedes acordarán que en los últimos 2 años la oposición tuvo un presupuesto alternativo, ¿no? Los 2 años anteriores teníamos una proyección de crecimiento superior a la que proponía el gobierno y que finalmente fue mucho más cercana la realidad a lo que nosotros decíamos. Este año sí tenemos una proyección inferior porque veíamos las cosas que estaban sucediendo. Pero yo me quedé enganchado con algo, Mariano, que dijo recién la Presidente. No se dejen engañar, no se dejen mentir. Lo dice una Presidente que está a cargo del INDEC, que viene mintiendo con las estadísticas oficiales del 2007. Y no es gratuito esto que estoy diciendo. Un país que no tiene estadísticas, que no conoce su diagnóstico, que no sabe lo que le sucede, no es un país que tenga una proyección hacia adelante, por lo menos de mediano plazo. Es un país que le puede ir bien, que puede ir a Angola para distraerse, pero un país que no reconoce, por ejemplo, la inflación porque miente a través de las estadísticas, tiene una imposibilidad moral, incluso, Mariano, de resolver el problema, porque primero hay que reconocerlo. ¿Y qué credibilidad va a tener aquel que reconoce que durante 5 años vino mintiendo con lo más sagrado en estadística pública, que es lo que publica el INDEC? Ahora, ¿usted cree, Alfonso, que todo esto que decimos puede tener un peso tal en el ánimo del gobierno que lo induzca a introducir por lo menos algunas rectificaciones? Yo, a ver, espero que sí, pero creo que no. Escuchaba atentamente tu introducción, Mariano, estrictamente desde lo político. Yo creo que hay un capítulo anterior, que es el económico, que es el que gatilla todos estos comportamientos del gobierno, ¿no? El gobierno efectivamente se quedó sin caja. Y esto es una novedad. En el 2009 hubo una recesión en Argentina que el gobierno no reconoció porque el INDEC nos mintió, pero el empleo cayó, cayó la actividad económica. El gobierno perdió las elecciones en el 2009, producto de esa recesión, pero todavía tenía superávit comercial y tenía superávit fiscal. Y eso fue lo que permitió más o menos atravesar dignamente el año 2009. Estos 2 superávits desaparecieron. Y no es menor, Mariano, porque no hay antecedentes de una gestión kirchnerista con déficit. Bueno. Es más, si te fijas, en los 12 años de Santa Cruz, aún en el medio de la hecatombe del 2001, que tuvo todo el país, Santa Cruz tenía las cuentas ordenadas porque tenía las regalías petroleras. Es más, tenía los cientos de millones de dólares que Néstor se llevó afuera y después no sabemos muy bien qué es lo que pasó, ¿no? Yo escuchaba tu reflexión acerca de Scioli y seguramente ahora Biolcati va a explicar la oposición del sector del campo a los impuestos. Pero tenemos un antecedente en la provincia de Santa Cruz.
cuando Peralta intentó lo mismo, y fue el propio oficialismo nacional, la Cámpora, el que le dijo que no a Peralta. Ojalá esto fuera solamente una riña política entre el gobierno nacional y Scioli o Macri. No, no es solamente la provincia de Buenos Aires, es también la ciudad de Buenos Aires, pero es Santa Cruz, es Tucumán, es Santa Fe, es Formosa. Ya son 10 las provincias en lo que va del año que han intentado aumentar los impuestos. Algunas lo han logrado porque lo han atravesado a través de sus legislaturas, otras lo están peleando, pero esencialmente lo que está ocurriendo es aquello que anunció Cristina Kirchner al fin del año pasado, que era un ajuste, que lo disfrazaron, de sintonía fina. Cuando vieron que tenía un costo político muy grande, dijeron no, dejamos de lado esta sintonía fina, en vez de bajar los subsidios, redondeo la idea, nos llevamos por delante el Banco Central, Malvinas, YPF, todas las cosas que puede hacer un gobierno nacional, pero que no puede hacer un gobierno provincial. Y esta es la discusión. El ajuste que necesitaba hacer el gobierno nacional ahora se lo está trasladando a las provincias. Alfonso, un repaso a propósito de comprobar o no si el ajuste se está realizando. Un repaso por lo que está pasando, por lo que pasó esta semana. ¿La economía se está indexando o se va a indexar por el dólar paralelo o por el dólar oficial? Es una pregunta. Gremios que están pactando al 23%, como ha pasado esta semana, la UOM es el caso paradigmático. Están negociando por debajo de la inflación por primera vez. Se acabó el ciclo virtuoso, entre comillas, virtuoso, o el periodo de luna de miel de la inflación en donde los precios, los salarios acompañaban a los precios. Digo, este cóctel que ha surgido en estos últimos días, ¿ha provocado un cambio de expectativas? Sí, yo creo que el cambio de expectativas, Pablo, viene desde octubre del año pasado, ¿no? Inmediatamente después de del triunfo incuestionable del oficialismo, vino la presión sobre el mercado de cambios, que ya venía en realidad de meses anteriores, y el gobierno decidió que no iba a perder más reservas y que iba a dificultar y eventualmente prohibir el acceso al mercado de cambios, no solamente de las grandes empresas, sino también de los pequeños ahorristas. Y eso para mí fue un punto de quiebre. Si uno podía imaginarse ya el año pasado que la economía se iba a desacelerar, como efectivamente se desaceleró, esto le agregó una velocidad adicional a esa desaceleración. Y lo que vos mencionás de los salarios es así. El año pasado los salarios crecieron en promedio cerca del 30% durante todo el año. La inflación fue del 22%, o sea, una mejora en los salarios reales. Este año los acuerdos están entre el 22 y el 25, que es más o menos por donde anda la inflación hoy. Pero ¿qué ocurre? La expectativa de inflación es más alta. Es más alta. ¿Y por qué es más alta? Entre otras cosas, por lo que vos planteás del dólar paralelo, que sin duda es una referencia más y va a ser una referencia mayor conforme sea más difícil acceder al mercado oficial, ¿no? Y después está la cuestión de principio de año que no podemos olvidar, que fue la única propuesta de la Presidente el 1 de marzo cuando hizo la apertura de sesiones ordinarias, que fue modificar la Carta Orgánica del Banco Central para poder emitir alegremente. Entonces, los argentinos no comemos vidrio, esta película ya la hemos visto. Cada vez que hubo un mercado cambiario desdoblado, cada vez que hubo un Banco Central a merced del gobierno de turno, bueno, por las dudas tenemos que protegernos, ¿no? Ahora, Alfonso, de alguna manera hay mucha gente que está, observadores, que no son malintencionados, que están recordando lo que nos pasó con la ley de convertibilidad. Es decir, cuando se fija el dólar o el peso en un nivel y la inflación empieza a superarlo, y el gobierno se resiste, eso pasó finales de Menem, principios de la Rúa, ya esta película la vimos, ¿no? Eso viene pasando, Mariano, desde Perón en adelante. O sea, la obsesión de quien está a cargo de la política económica de concentrar todos los esfuerzos en que aparezca que el tipo de cambio es estable, ¿no? Es como si para el presidente de turno el mejor termómetro de la estabilidad económica es el tipo de cambio. Y eso no es así. Hoy el tipo de cambio no se mueve demasiado del oficial, pero sabemos lo que pasa con el paralelo y sabemos que en realidad el termómetro que hay que mirar es el que rompió el INDEC, que es el de la inflación. Si la inflación fuera baja, como fue en los primeros 2 años del kirchnerismo, no estaríamos hablando del tipo de cambio. El problema que tiene el campo, el problema que tiene la industria, el problema que tiene cualquier pyme que quiere exportar, es que durante los últimos 7 años la inflación le ganó sistemáticamente todos los años a la devaluación.
Y eso puede pasar un año, puede pasar 2, puede pasar 3, no puede pasar toda la vida. Entonces lo que estamos convencidos, y esto no es ser agorero, es que un sistema cuya variable de ajuste es una inflación del 25%, que triplica el ritmo de devaluación, es insostenible en el tiempo. Entonces habría que devaluar. Bueno, en realidad, fíjate lo que pasó. Habría que portarse bien. ¿Cuál de las dos? Primero habría que bajar la inflación. Y con un programa creíble en el que, digamos, contuviste las expectativas de inflación, después te podés dar el lujo de dejar que se vaya el tipo de cambio. ¿Qué han hecho ellos? Ellos devaluaron sin devaluar. Claro. Vale decir, tienen todos los costos de expectativas de una devaluación sin ninguno de los beneficios. Porque ahora lo va a explicar Biolcati mejor que yo. El productor agropecuario le meten dos impuestos, el de la retención, que ya conocemos, y el de la brecha cambiaria. No hay, que yo recuerde, un periodo de la historia económica argentina en el que conviven las dos cosas, una brecha de más del 25% y retenciones de más del 30%. Ahora, fíjate que en el párrafo que escuchábamos de la Presidenta de la Nación estaba dirigido fundamentalmente a achicar la expectativa sobre el desdoblamiento de tipo de cambio. Pero ya existe el desdoblamiento. Bueno, la pregunta ¿es inexorable que ese desdoblamiento se fije formalmente? La Presidenta lo acaba de negar, pero las expectativas, conocés mejor que yo esto, en el mercado, en las grandes empresas, es que se venga un desdoblamiento inevitable porque al gobierno se le puede hacer inevitable la formalidad del desdoblamiento. Pero lo que pasa es que ya está el desdoblamiento. ¿No le hace falta entonces? Sí. A ver, quizás le haga falta porque quiere meter algunos tipos de cambio más, como ella dijo que no iba a hacer. Pero se ve que nadie le informó que hoy ya existen 3 mercados de cambios. 2 de ellos son formales, ¿no? Uno es el oficial, al que solamente accede el Banco Central y en el que tienen que vender todos los exportadores. Otro es el que podríamos llamar financiero, que es un mercado formal. Tan formal es ese mercado que se opera a través de títulos públicos del Gobierno Nacional, que es el que se llama contado con liquidación. Es el que usan las grandes empresas. ¿Por qué no querés explicarlo en medio minuto? Porque es medio complicado el tercero. Brevemente. El primero y el segundo los conocemos. Sí, el segundo es un viejo conocido. Sí, el tercero es uno nuevo, si se quiere, en realidad no es tan nuevo. Ustedes se acordarán cuando los contratos de alquilar, por ejemplo, se indexaban por el Bonex, ¿no? Siempre que hubo control de cambios en Argentina, existía una referencia oficial que era algún título público que cotizara en dólares. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? La empresa que Moreno no le permite acceder al mercado de cambios oficial para comprar dólares, tiene una alternativa formal, que es comprar con esos pesos que hubiera comprado dólares, un título en dólares. Ese título en dólares lo puede girar al exterior, porque y venderlo. Para eso no hay trabas, y venderlo en el exterior. Entonces, esos dos mercados son formales, ya existe. El ANSES, por ejemplo, es el principal jugador en este mercado de contado con liquidación. Entonces, se ve que alguien no le explicó a la Presidenta. El tercero es el que todos sabemos, que es el de los arbolitos y toda esta cuestión. Han detenido un arbolito. ¿Supiste, no? Sí, detuvieron un arbolito, sí. Parece que porque trabajaba el sábado. Claro. Ese fue el delito del arbolito. Sí. Los arbolitos tienen que ir de lunes a viernes. Quizás esto va a mejorar las expectativas. Te quería hacer una pregunta que surgió de un importante jefe, un importante funcionario provincial. Vamos a ponerlo en esos términos. Esta reflexión. Al gobierno se le hace imposible o muy difícil conseguir dólares. Por eso el cepo sobre el dólar. Pero el gobierno, de acuerdo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tiene supuestamente vía libre para emitir pesos. Las provincias están demandando pesos. Córdoba está ahogada, Buenos Aires está ahogado, Santa Fe tiene problemas. Están a punto de recurrir a la Corte porque la Nación le gira cada vez menos recursos. 75% de los fondos manejados por la Nación, 25% por las provincias. ¿Por qué la Nación, el Gobierno Nacional, para sacarse uno de los problemas de presión que serían las provincias, no emite los pesos para pasarle a las provincias los pesos y quitar un factor de presión? Porque eso sería entregar la posibilidad de negociar con las provincias. Esto nunca lo ha hecho el Gobierno Nacional. Si vos mirás, por ejemplo, Pablo, la evolución de la recaudación desde el 2002 en adelante, lo que se llama presión tributaria, ¿no? ¿Qué porcentaje de lo que se produce anualmente en la economía se lo lleva en alguna instancia el Gobierno Nacional, el provincial o el municipal? Eso que era 20% en el 2002, vale decir, 1/5 de lo producido se reciclaba a través de los gobiernos nacional y provinciales.
hoy es del 35%, 15 puntos. De esos 15 puntos de variación, 13 se llevó el gobierno nacional, 2 las provincias. Y de esos 2 de las provincias, 1 es por coparticipación, vale decir 13-1 en los tributos nacionales, y 1 es por el esfuerzo que fueron haciendo las provincias en los últimos 10 años para compensar el dinero que no les llegaba. La discusión de hoy es exactamente esa. Como no les llega el dinero, una de dos, o aumentan los impuestos o postergan algunos gastos. Pero Alfonso, ahí, aumentan los impuestos, ahogan más la economía. Se endeudan al 19%, es imposible, aunque están tomando letras, pequeños préstamos a cortísimo plazo. Y ni hablar lo que sería el costo político, aún para el gobierno nacional, de que las provincias decidan emitir cuasimoneda. O sea, no entiendo, bueno, muchas cosas no se entienden, pero ¿a dónde conduce esta política de inflexibilidad supuesta de no negociar con las provincias deudas de la nación? Porque están generando ollas a presión que van a terminar generando problemas políticos a nivel nacional. Pero es que, Pablo, ellos no piensan a mediano plazo, piensan a cortísimo plazo. Y la decisión política es transferirle el problema a otro. ¿O acaso no fue Macri el que aumentó la tarifa de los subtes? Sí. ¿O acaso en la discusión de la provincia de Buenos Aires el que está en el centro de la polémica es Scioli? Y como bien decías vos hace un rato, en realidad el revalúo tiene un impacto de recaudación mucho más importante para la nación que para la provincia, ¿no? Entonces, esto es parte del juego político absolutamente cínico que tienen ellos de cortísimo plazo, que creen que transfiriéndole el problema a las provincias los deja a ellos bien parados, ¿no? Ellos también, por supuesto, se pueden llevar por delante el Banco Central, se pueden llevar por delante el ANSES, pueden tomar YPF pensando que con eso van a poder emitir los dólares que no pueden emitir. Yo creo que estamos en una dinámica donde yo no diría que van por todo, Mariano. Yo lo que diría es que se quedaron sin lo esencial, sin el combustible esencial que tenían para, no solamente para funcionar, para tener rédito político y para presionar a los gobernadores. Y como no tienen eso, le tienen que echar la culpa a otro. Alfonso, mi última pregunta sería, no sé si llamarla pintoresca o no, pero creo que va al fondo de las cosas. ¿Cuánto le cuesta al país Guillermo Moreno? Es incalculable eso, Mariano. La verdad que es incalculable, porque, a ver, hay casos concretos que ya los podemos evaluar. Lo que pasó con el trigo, lo que pasó con la carne, lo que pasa con la yerba, lo que pasa con el tipo de cambio, lo que pasa con el dólar. Ahora, transformar eso en puntos de actividad económica es muy difícil. Yo creo que el mayor costo económico de la gestión de Moreno, que no es Moreno, digamos, Moreno es un ejecutor. Si no estuviera Moreno, habría alguien que lo reemplazaría mejor o peor, pero estaría haciendo lo mismo. ¿Cuál es el mayor costo de esta decisión de gestión económica? Es que se te colapsa por completo el horizonte económico y que en definitiva desaparece el horizonte de inversión y de esa manera rifamos la posibilidad de desarrollarnos, ¿no? La inflación es un poco el resultado de todo eso, de poner todas las fichas. O sea, Moreno es el equivalente a un señor que va todas las noches al casino y pone todas las fichas en un lugar. Y ese lugar es el de la inflación. Y en algún momento eso no funciona más, ¿no? Ahora, el gobierno que decidió negar el fenómeno desde prácticamente el inicio del fenómeno es el que no lo puede resolver. Por eso creo que estamos tan atrapados, ¿no? Y como no lo puede resolver, entonces echemos la culpa a otro. Yo le pareció percibir, no soy un especialista en el tema, pero Brasil empezó a mostrar algunas uñas, ¿no? Brasil empezó a mostrar algunas uñas. Algunos otros países, más allá de Brasil, empezaron a mostrar algunas uñas. Yo creo que eso puede o no tener un impacto, pero en todo caso, si lo tiene por encima de los problemas autoinfligidos. Y digo esto porque no me sorprendería que dentro de 2 meses, cuando ya haya sectores en franca recesión, el gobierno diga, bueno, esto es culpa de se nos cayó el mundo encima, ¿no? Bueno, ya lo dijo Cristina. Ojalá fuera un problema de que se nos cayó el mundo encima. En realidad nos caímos nosotros contra nuestra propia historia, Mariano, porque volvemos a hacer lo que hicimos siempre. Mire, cuando nosotros estuvimos en el Banco Central fueron 2 años nomás, pero la obsesión que yo tenía como presidente del Banco Central era lo imposible, ¿no? Que los argentinos se olvidaran del dólar. Pero durante 2 años se olvidaron. ¿Por qué? Porque la inflación era del 4 o 5%, el tipo de cambio subía, bajaba, no era un problema, ¿sí?
Pero eso duró 2 años nomás. Y hemos vuelto al mismo esquema. El mismo esquema de los 90, el mismo esquema de los 70. Es más, si uno mira el nivel de atraso cambiario de hoy, es más o menos lo mismo que teníamos en los 90 y todavía un poquito más suave, pero en camino a la tablita de Martínez de Oz. Y no podemos decir que este gobierno tiene la misma ideología que Menem o que la dictadura, pero sí tiene la misma confusión respecto de, pareciera ser que el tipo de cambio todo lo tapa, ¿no? Y solamente lo tapa cuando todos los años hay una buena cosecha, cuando en Brasil todos los años se aprecia el real. Argentina está en un canal donde necesita que la soja suba $100 todos los años y que el real se aprecie 30 centavos todos los años. Cuando eso no sucede, tenemos este problema. Alfonso Pratgay, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Gracias. En el próximo bloque, Hugo Violcati. Hugo Violcati, bienvenido. La pregunta que te voy a hacer no es intencional. Yo no quiero que pase lo que podría pasar. ¿Podría pasar un nuevo enfrentamiento con el campo que recuerde al 2008? Mirá, nunca se toma agua del mismo río, ¿no? El país es otro, las circunstancias son completamente distintas, tanto en el país, en la sociedad, en el clima social, en la misma voluntad de los productores está más a favor de buscar un acuerdo, buscar conciliaciones. Los productores somos gente de trabajo y gente que vive en la Argentina y participa de todos esos sentimientos. Y en este momento la Argentina no necesita más crispación. O sea, nuestra vocación, más allá de esos forcejeos provocados, por otro lado, que hubo la otra semana, después todo se encarriló y creo que fue una demostración de madurez lo que sucedió esta semana que termina en La Plata. La vocación es esa, es buscar el diálogo, buscar la conciliación, evitar la crispación, y son puertas que están abiertas y puentes que queremos tender. Yo creo que si de nosotros depende, la voluntad es que no ocurra para nada lo mismo. Decime una cosa, Hugo, ¿cómo lo ves a Scioli en todo esto? Yo no alcanzo a entenderlo, porque a veces uno escucha comentarios como que dan ganas de victimizarlo en esto. Yo te escuché atentamente a vos cuando dijiste que tuvo la buena idea, la feliz idea de mandarlo a la legislatura. Me parece es lo que corresponde en un sistema republicano. Él no puede sacar impuestos por decreto. Pero un poco el matiz era como que buscó que no saliera algo que le estaban imponiendo. Yo creo que no, que él lo está haciendo así. Él es responsable de lo que está haciendo. Las circunstancias lo han llevado, pero él es responsable de lo que está haciendo. No lo podemos victimizar. Yo entiendo, y el campo está dispuesto a llegar, sentarse en una mesa y decir, bueno, la provincia tiene un desequilibrio presupuestario muy grande, repentino, porque nosotros ajustamos el impuesto inmobiliario y se hizo un presupuesto hace menos de 6 meses. El impuesto inmobiliario, que el relato oficial es que está olvidado y relegado, se ajustó en un 35%, como todos los años. Por otra parte, en un 35% hace menos de 6 meses, dentro de un presupuesto que hoy está quebrado. Ok, aceptemos que está quebrado. Tenemos una mirada crítica de por qué está quebrada la provincia, porque no supo, como escuchamos acá, no supo defender la coparticipación que fue decreciendo. Dentro de esa coparticipación decreciente no sabe exigir los fondos que por lo menos le deberían mandar. Y además, yo no sé si ha racionalizado los egresos en vez de recurrir rápidamente al aumento de los ingresos, ¿no? Entonces tenemos esa mirada crítica. Bueno, pero hay una situación en la provincia, somos parte, así como somos parte de la Argentina, te decía, somos parte de la provincia, tenemos nuestra tierra, o sea, estamos arraigados, vos, yo, todos estamos arraigados. No nos podemos llevar la aquí, tierra a otro lado. no podemos llevar. Entonces hay que dar una mano, la vamos a dar. Estamos dispuestos a darla de acuerdo a la capacidad contributiva que tiene el productor en este momento y viendo las necesidades de la provincia en la medida de lo posible, pero de acuerdo a la capacidad contributiva de un productor que, como te consta, viene de una sequía formidable, de una pérdida enorme en sus planteos, tanto ganaderos como agrícolas como tamberos, y eso no lo desconoce Scioli, que ha decretado la emergencia o desastre agropecuario en casi toda la provincia. Tiene 75 departamentos en estado de emergencia. Y él eso parece que no se diera cuenta, y que además que no supiera que esa misma provincia que hoy está sufriendo al levantar la cosecha la sequía en el bolsillo, producto de la sequía climatológica, esa fábrica a cielo abierto hoy está sufriendo otra agresión que es la lluvia. Parece mentira, pero en enormes zonas de la provincia en este momento
no se está pudiendo trabajar porque están los potreros tapados de agua. Todas esas circunstancias la conoce y sin embargo aprieta. Sin embargo, apretando, estamos dispuestos a conversar. Hay algo que es responsabilidad de él no reaccionar y no dejar de lado. Él está apretando, actuando como un agente recaudador para el Estado Nacional. Ahí está. Ese es el punto. Le quiero hacer sobre ese punto, Biolcati. El argumento del gobierno, usted dijo recién, nadie se mete en el río Heráclito, nadie se mete en el mismo río 2 veces, nadie se va a sumergir en un conflicto similar probablemente al de 2008. Pero algunos argumentos se parecen. El campo egoísta, nadie ha mencionado de nuevo, pero lo están pensando en el gobierno, la oligarquía Salí con un ganadera, cocodrilo en el bolsillo, no sé dónde se pone. la oligarquía vacuna, son egoístas. El valor de la tierra de 2003 ahora se ha triplicado, quintuplicado, por lo tanto, otra vez el campo egoísta no quiere pagar lo que le corresponde a un país o a un Estado que va a repartir a los que menos tienen. El argumento, usted lo conoce perfectamente, es más o menos ese. Es un relato muy atractivo. Parece que la valorización del campo, quisiéramos eludir los impuestos correspondientes a la ganancia que nos brinda la valorización de los campos. El campo se ha valorizado, pero tengamos claro que la evaluación fiscal de los campos de la provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias después de este programa es una bajada de línea general, ¿no? No guarda relación, ni debe guardar relación con el valor de venta de los campos, porque nosotros no vendemos campos, claro, vendemos productos. Entonces, vos sabés que tenés un campo que vale más, ¿no? Sí, déjamelo terminar. La relación con los productos se va manteniendo de acuerdo a polinomios que están establecidos previamente, comisiones zonales, pero vamos a... La diferencia entre lo que gana o debiera o parece, según el relato oficial, que gana el productor por cómo se valoriza su campo, esa valorización está grabada por impuesto a las ganancias, está garantizado porque se produce el impuesto cuando uno realiza el campo. Cuando uno vende ese campo, paga los impuestos sobre toda la valorización. El sistema es así. Entonces, es un sofisma, es un relato mentiroso decir que nosotros queremos eludir los impuestos de la valorización de nuestro campo, porque están perfectamente garantizados por el impuesto a las ganancias. Nosotros no vendemos tierra, pero el día que la vendamos realizamos la ganancia y pagamos todos los impuestos. Allí el argumento esencial del gobierno nacional, por eso el apuro, se ha evidenciado la intención verdadera de la presión del ministro de Economía, Lorenzino, en decirle a la administración Scioli, miren, si no sale por ley, sáquenla por decreto, ¿no? Allí se evidencia la necesidad recaudatoria en bienes personales y en otros impuestos indirectos que llevarían a que el gobierno nacional recaude aún más que la propia provincia. 400 y pico millones recaudaría si se sancionara la ley de la provincia, irían a las arcas provinciales y 2.000 y pico millones a las arcas nacionales. Y esto en todas las provincias donde está sucediendo. Entonces, si el gobierno nacional necesita aumentar los impuestos, por todo lo que escuchamos recién de Pratgay, que lo plantee. Tiene el Congreso Nacional para plantear ese tipo de medidas, donde además tiene mayoría. Plantéelo, señor, y bueno, veremos qué pasa. Pero no utilice en una suerte de coparticipación inversa a los gobernadores como agente de recaudación. Los gobernadores, en vez de reclamar su coparticipación que le corresponden los fondos del Estado Nacional hacia la provincia, retira fondos de la provincia hacia el Estado Nacional. Eso no es solo antirrepublicano, eso es una locura. Y nosotros no podemos aceptar eso mansamente. Entonces, por más que tengamos toda la voluntad de ayudar, de colaborar, lo hacemos dentro de lo que es lógico. Si hay que pagar impuestos nacionales, los vamos a pagar. Pero asuman el costo político de declarar que necesitan plata para los impuestos nacionales. El otro punto es, ¿ustedes creen verdaderamente que Scioli va a conseguir políticamente? Han amenazado, algunas otras agrupaciones han amenazado o advertido que esto pueden nacionalizar, lo que la protesta se puede nacionalizar, esgrimiendo un poco el fantasma de 2008. La protesta se puede nacionalizar, pero no solamente por el impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, sino porque esto responde a una tónica general. Esto está sucediendo en Entre Ríos, esto está sucediendo en Santa Fe, esto está sucediendo en Santiago del Estero. Es una tónica general en cuanto al impuesto a la valorización de la tierra. Y además se aprovecha para todos discursos ideológicos sobre la ganancia del valor de la tierra, todas estas cosas que, como te acabo de decir, están garantizadas a través de la ley de impuesto a las ganancias.
Pero no es solo que se nacionaliza por eso. El productor que está siendo asfixiado con estas medidas es un productor que tiene los problemas climáticos encima y además que ante los problemas que todos tenemos de precios en este momento, porque los precios se han estabilizado en un nivel, no miremos solo la soja para nosotros vale 35% menos que lo que sale en el diario, ¿no? Pero no miremos solo la soja, miremos el maíz, miremos el trigo, lo que ha venido sucediendo, ya no hay intención de siembra de trigo, estamos en un 50% de la intención normal. Entonces es un productor que tiene problemas de comercialización, problemas de retenciones, problemas de persecución de todo tipo, problemas de falta de ayuda ante la emergencia que ha tenido en todo el país. Eso es lo que se nacionaliza, esa sensación de impotencia y bronca que es una sensación nacional. Porque si uno toma cualquier economía regional, la que elijas, vos hablabas de la yerba hoy, está con un problema serio. Entonces, eso es lo que se nacionaliza. Yo no creo que desde el impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires se nacionalice. Yo creo que hay un conflicto generalizado, latente, bulliendo, y que está con explosiones de repente en un lado, de repente en otro, y que es peligroso, ¿viste? Cuando explota acá, explota. A veces se hace reacción en cadena. Ahora vuelve a ser el campo, porque no los vemos a los comerciantes, a los industriales asfixiados también por la presión tributaria. Otra vez el campo amenaza con ser el ariete que va hacia una protesta genérica. Es por desconocimiento y de nuevo por un mensaje malintencionado. Porque esta ley que se está aprobando, intentando aprobar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en muchos otros lados también, afecta directamente también al habitante de los pueblos, al consumidor. Lo afecta a través de ingresos brutos, lo afecta a través del impuesto de sellos, lo afecta, por ejemplo, subiría directamente la televisión por cable y la telefonía celular, sube directamente, exponencialmente para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Pasa, la gente no lo sabe. Y además, está sucediendo... No hay plata, el campo está corto de plata, está cosechando, no cosecha aquello para lo cual había invertido para cosechar, no puede pagar sus deudas. Tiene además este impuestazo que son juicios de apremio, entonces tendría que dedicar sus primeros fondos a evitar el apremio. Suceden cosas raras como en Entre Ríos, ahora después de que hubo los conflictos que hubo y que falló la Cámara, hoy han prorrogado el plazo para recaudar sin multas el impuesto inmobiliario, porque la gente no está pagando. Porque la gente no está pagando no porque haya una rebelión fiscal, porque no puede pagar. Ahora, cuando la gente, creo que de 600 millones que hay que recaudar, se han recaudado solo 100 y hace un mes que venció el impuesto. Cuando la gente no paga sus impuestos es porque no puede pagar otra cosa, porque la gente le tiene terror al juicio de apremio. Entonces, no hay una medida, es que no hay plata. Pero cuando se llega a ese extremo, antes se dejó de pagar las cuentas en el pueblo se está paralizando. Ya no es la bonanza que llevó a un sistema de consumismo. Hoy día vos recorres los pueblos y ya no es, la construcción no es la de antes, los escribanos no hacen tantas escrituras, no se venden la misma cantidad de camionetas, o sea, se está cayendo en los pueblos el movimiento económico. Pero eso tarda un poco. ¿Por qué el campo es el ariete? Pues el primero que lo siente, el primero que lo ve, y porque además tiene una dignidad y una actitud bastante distinta que otros sectores empresarios. Entonces reacciona. Y atrás se van dando cuenta que eso no es un problema único del campo, es un problema que se derrama. Así como el bienestar se derrama desde el campo, el malestar y la pobreza también. Ahora, Hugo, las alternativas que tiene un productor en el campo, como vos decías muy bien, no se puede llevar la tierra a otro lado, ¿no? No especula, ¿no? Pero cada año tiene que decidir qué siembra, no si siembra, porque tiene que sembrar, es algo que no lo deje la lluvia. Va a tener que sembrar. Entonces lo que yo estoy notando es que hay muchos productores que se han salido del trigo y van, por ejemplo, a la cebada, ¿Hay alternativas cuando te están apretando así por todos lados? Hay alternativas, por de pronto la más simple del trigo es no hacer trigo, es hacer soja de primera directamente, aumentar la superficie de soja de primera, que es la más fácil en aquellos lugares donde se puede, en aquellos lugares donde hay que ir a una cosecha fina y por condiciones climáticas, por frío, por lo que fuere, sí, se está yendo a la cebada, está yendo al centeno, pero eso hay un punto de saturación en los mercados. No hay un mercado, no es como el trigo o como la soja, no hay un mercado infinito. Entonces hay que tener cuidado que la oferta no empiece a superar la demanda con los chascos que uno puede llevarse de adelante.
Otro cultivo donde se está viendo una alternativa es el maíz. El maíz está cayendo en la intención de siembra, es lamentable, pero se está reemplazando por sorgo. Es lamentable porque el maíz es la base de un montón de actividades de agregado de valor. Entonces, si el maíz en las zonas un poco más alejadas no se produce, los problemas son muy grandes. Los problemas son muy grandes para los tamberos, para los polleros. El maíz es un componente de un agregado de valor. Muchas actividades que llamamos primarias son agregado de valor del maíz. ¿Cuánto le podemos vender a Angola? Es el tema que vamos a tratar más tarde. ¿De qué? Digo, de nuestros productos. Las medias creo que se las regalaban, pero vender, y bueno, dependerá de su capacidad. ¿Conoce algún productor que haya viajado con la presidenta? ¿Productor auténtico? No. Conozco un presidente de una rural, creo que de Córdoba, este señor Ider Peretti, pero sí, creo que es un comerciante de vaquillonas de larga historia en la provincia. ¿No lo ve como un mercado potable, un mercado interesante para vender alimentos? No, francamente no. Ojalá lo sea. Ojalá hay un potencial en África muy grande, pero uno debiera venderla, quién sabe qué va a cobrarle. Yo recuerdo alguna experiencia en ese sentido, de cosas que no hemos cobrado nunca, ¿no? Pero con Cuba concretamente. Con Cuba. Hugo Olbecati, muchas gracias por esta conversación. Gracias. En el próximo bloque va a estar Norma Morandini, de alguna manera en continuidad con ya dos programas que hacemos algo en esta línea. Lo tuvimos primero a un ex castrista cubano, ¿no? Massetti, y después tuvimos una mesa grande de gente que había estado de un lado y del otro en los 70 y se quieren reconciliar, ¿no? Y entonces Norma Morandini, que ha sido víctima de la represión terrible, ¿no? También ha escrito un libro que hace unos años y ahora vuelve a replantearse. Un libro que tiene 10 años de escrito, sí, y ha sido presentado ahora, ¿no? Y que parte de una reflexión absolutamente personal de Norma, que, como decíamos el domingo pasado, es un libro luminoso desde una experiencia personal que no busca imponerle ni el perdón ni la reconciliación a nadie, pero da pistas, me parece, de cómo poder profundamente reflexionar acerca de esa posibilidad. Es un testimonio que vamos a escuchar después del corte. Gracias, Hugo. Senadora Norma Morandini, bienvenida. Gracias. En verdad, este libro, que lo voy a mostrar, me dijeron que allá, ¿no? De la culpa al perdón. Ya es una idea de profundidad. Y en verdad podríamos empezar con una pequeña historia. Norma Morandini sufrió una tragedia en los años 70 en su familia y por un tiempo no lo dijo, o por lo menos no lo ventiló, no dijo yo soy, no, sino porque tener silencio, desaparecidos no era lo que es una tragedia, era delito. Yo regresé a Argentina como periodista al juicio de las juntas y estuve los 6 meses ahí, es decir, yo siempre digo, no volví a Argentina, volví a ese pasado, a ese juicio que uno llegaba a las 2 de la tarde y se quedaba hasta el final de la noche, donde se reconstruyó desde el dolor de las víctimas. Piense que eran los sobrevivientes que se les había callado la voz y las recuperaban jurídicamente frente a un tribunal que por primera vez en nuestro país condenaba la violencia, juzgaba la violencia. Y hay una frase de Macera que a mí me impresionó enormemente, que Macera dijo, yo soy responsable, pero no me siento culpable. Eso cuando yo lo escuché, yo tenía miedo, como tenía miedo la sociedad argentina. Yo tuve dimensión de lo que había, por lo menos lo que creo que quiso decir, ese encadenamiento de, bueno, yo soy responsable, pero ustedes son culpables, los jueces, el periodismo, la sociedad, esta relación que cuando uno no se hace responsable, siempre pone las culpas afuera. Yo recuerdo que volví al país y en el programa aquel había estado el episodio de Oriana Fallaci y yo llegué casi inocente en el programa que usted tenía con Neustadt. Y yo me animé a decir que tenía hermanos desaparecidos, porque no era estigma, era delito. Y después, no sé cuántos años pasaron, a partir de unas cosas horribles que publicaban estos
estos espías disfrazados de periodistas, que escribió alguien una columna muy vinculada a los servicios, donde casi ponía como un prontuario de mi madre, y a mí me dio una rebeldía. Le contesté, y me acuerdo que usted a raíz de ese artículo me invitó a su programa, y yo recuerdo que dije, mire Grondona, tener desaparecido no es delito, es tragedia. Y yo recuerdo que salí aliviada, ¿no? El haber podido y me parece que, claro, a mí se me confunde mi vida personal con la vida del país, pero como además estoy entrenada en mirar como profesión, yo no pude dejar de escribir ese libro, porque me pasé años de mi vida escuchando los testimonios, viviendo entre los atormentados, la gente más dolida, sufrida. Yo misma era una persona pesada, con una marca de muerte, de no disfrute, porque vivía entre los heridos. Y ahora termino de leer una frase que me impresionó, que dice Grossman, el escritor que estuvo aquí de visita, que le mataron el hijo. El dolor es más fuerte que el enojo. Y ahí para mí fue también es como eso cuando vos decías, a mí me impresionó, voy diciendo cosas porque estoy como todavía bajo el efecto de un libro que estuvo casi escondido, y ahora te tengo que agradecer públicamente porque vos tenés la edad de un hijo mío, y lo primero que yo digo en ese libro, tomando prestado el verso de Bertolt Brecht, a las generaciones futuras, pedir clemencia cuando nos juzguen, pero también sepan de lo que se salvaron. Entonces me obsesiona mucho qué vamos a hacer con el pasado. Y me doy cuenta que la relación con el pasado tiene que ver cuanto más nos alejamos del miedo. Entonces me duele constatar que las generaciones nuevas que han sido educadas en libertad, se les está dando irresponsablemente un enemigo, cuando en realidad el pasado tiene que dar la lección moral hacia el futuro. Son ellos que tienen que construir democracia, libertad. No hay país que crezca si no es... Yo creo que, Norma, que es un poco doloroso lo que voy a plantear ahora, pero me parece que nos vendría bien a los que no han leído el libro y lo van a leer seguramente. ¿Por qué no nos cuenta brevemente su tragedia? Yo pertenezco a la generación de los años 70, para decirlo de manera elegante, tuve 20 años en los 70. Y mis dos hermanos, yo cuando milité en la juventud, era divertido, para decir una palabra hasta de frivolidad. Pero para mis hermanos ya no fue, no era festivo. Entonces yo siempre he cargado, demoré muchos años en darme cuenta que tenía como un sentimiento de culpa, porque en parte yo era responsable por esos chicos que entraron indirecta que uno tiene, por ejemplo, si hay un accidente que uno va con una familia en un auto y mueren otros, por sobrevivir, la culpa es sobrevivir, por sobrevivir. Estar vivo, ¿no? Los chiquitos pobres tienen culpa de cuando se separan los padres. A mí me llevó muchos años darme cuenta de que tenía un dolor muy profundo, y entonces para no tener culpas hay que tener responsabilidad. Es decir, que cada uno de nosotros no andar haciendo con una vara moral, porque no hay virtud en dar lecciones de moral, como dice Todorov. Pero como generación, ¿cuál fue nuestra responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tuvo la prensa? ¿Qué responsabilidad tuvo la empresa? Desnudar, desarmar el terrorismo de Estado, pero no ir a enjuiciarnos a lo que hizo el pobre vecino. Yo digo siempre que cerró los vecillos para no ver lo que pasaba en la calle. Y hoy lo hago al revés, digo, hoy, ¿por qué hay miedo? Sí, es decir, porque yo digo, si hoy se tiene miedo, se acomodan por cargos, ¿cómo debe haber sido cuando hubo terror de verdad, no? Son temas que a mí ojalá pudiéramos debatirlos, ojalá pueda ser leído este libro sin prejuicio. No es la legisladora la que escribe este libro. Permitime, Norma, Mariano, un párrafo que tengo subrayado, lo he rayoneado todo el libro. Todavía nos cuesta encontrar una actitud razonable en relación con el pasado para evitar que su evocación no nos vuelva a dividir. Entre los que dicen que hay que dar vuelta a la página y los que glorifican a los combatientes, el pasado se congela y se lo falsificará, dice Norma.
Sí, porque lo peor que puede pasar es que el pasado nos vuelva a dividir. Lo que no estoy diciendo es unanimidad. La riqueza de la democracia, que es lo único que nuestro país no ha aprobado, es que dentro de la legalidad democrática usted tiene derecho a ser de izquierda, de derecha, pero lo que no puede ser diferente para nadie es la interpretación de la legalidad democrática. Si el consenso de la sociedad argentina es el nunca más es que el derecho, el dominio del derecho es el único con el que se pueden defender los derechos. No puede interpretar usted los derechos humanos, no son de derecha o de izquierda. La legalidad democrática... Claro, yo celebro cuando la presidenta dice nacional, popular y democrático. Resta que pongamos contenido, porque la democracia no puede querer decir para él una cosa, para usted otra y para mí otra. La democracia es el dominio de la ley, no el miedo al poder. Entonces me temo que no terminamos de construir, y también hay que decirlo, esto es una construcción colectiva. Nosotros tenemos en la tradición política argentina una cultura autoritaria. Yo digo, ¿no será que el cadáver que deja la dictadura es la política? Porque cuando usted asesina a la política es cuando el Estado no ha garantizado derechos, cuando ha matado a sus hijos, cuando ha expulsado a otros al exilio, cuando nos ha inoculado este veneno que es la desconfianza. Hoy cuando usted no tiene decir lo que se piensa, se ha convertido en un acto de coraje y no de honestidad. Si yo no soy honesta y le digo a él o a usted o a la audiencia lo que pienso, ¿cómo nos vamos a poder identificar? Al no haber honestidad de pensamiento dicho públicamente, se va configurando una hipocresía. Y si se configura una hipocresía, volvemos a sentirnos aislados. Y esto es lo que tenemos, es decir, la construcción en la vida, porque a mí otro tema que lo habrás visto, me impresiona mucho cómo estamos dominados por la muerte, cómo la reconstrucción ha sido hecha por las madres. Las madres piden justicia, las nuevas generaciones piden castigo. No es una diferencia de palabras, es una diferencia conceptual. Si usted cree en el dominio de la ley, en el dominio del derecho, porque hay justicia, puedo hablar de las responsabilidades. Cuando ahora me impresiona, ahora se pide castigo. Y cuando se pide castigo porque no hay justicia, ahí hay una frase que yo cito, es decir, brillan los cuchillos de la venganza, que es la gran lección que nos han dejado las madres. Es decir, que pidieron justicia, que teniendo dolor construyeron, increparon al poder y reclamaron para todos nosotros una idea de justicia. Entonces la transición hacia la democracia no ha sido una transición de vida y de alegría, porque fue hecha por el dolor. Y siempre tendremos que agradecer. Yo recuerdo 800 testigos pasaron por el juicio. Y digo, ¿cómo había que tener coraje de ir y sentarse en un juicio que se hizo a espaldas de la sociedad? Porque la sociedad todavía tenía miedo. Entonces me parece que nos falta esa construcción luminosa de la libertad. Hay un punto, perdón la interrupción, solo hay un punto, Mariano, y a los televidentes, que la verdad que me era desconocido en la magnitud que lo plantea Norma, y es cómo ese juicio a las juntas, ese primer acto de valentía y de osadía del gobierno de Raúl Alfonsín, tuvo esos defectos de forma. Uno de los defectos de forma es que no tenía audio, de que la palabra de las víctimas, de los torturados, no se escuchaba. Ellos eran un grupo de periodistas de todo el mundo que no podían grabar los testimonios, tenían que contar los testimonios. Y dice Norma en su libro que muchos años después la sociedad pudo tener la posibilidad de admitir la tragedia de los desaparecidos en un testimonio con alguien sentado en un set de televisión, que fue en su programa cuando Adolfo Silingo contó cómo se arrojaban los cadáveres al mar. Si uno piensa lo que pasó, y eso es lo que plantea Norma en el libro, el tiempo que pasó entre el juicio a las juntas y ese Adolfo Silingo relatando en el set televisivo, que es la representación en los 90 del Ágora global, hubo un tiempo muy enorme. Pasaron como y los programas de Magdalena, el programa de Magdalena que reconstruye la vida de un chico que nace en la ESMA,
El Canal 13 lo tuvo que repetir a pedido de la audiencia. A diferencia de Sudáfrica, donde la Comisión de la Verdad se televisaba y a las 8 de la noche los blancos y negros se sentaban a mirar, nosotros tuvimos que esperar que se hiciera público muchos años el juicio. Yo no sé de dónde vino la orden, pero tampoco es, no es para enjuiciar, sino que tal vez se le temió. Yo digo que ya nacieron las voces veladas, ¿no? Se mostraba la imagen, pero se taparon los oídos. Nosotros, imagínense lo que era escuchar los testimonios ahí de los sobrevivientes, y teníamos que decir con palabras propias lo que se narraba ahí como desgarramiento. Y también es poco conocida una crónica que escribe Borges, memorable. Él escribe en 40 líneas lo que ninguno de nosotros pudo escribir con maestría a lo largo de 6 meses. Y en la crónica Borges dice, no era un peronista, no era un comunista, era un hombre que sufría. Y era el testimonio de Basterra, que era... Por eso digo, hay mucho para acercarse. Yo he leído, he vivido, he escuchado, he analizado, digo, me sirvió más la filosofía que la política. Ojalá no sea leído con prejuicio, no es la legisladora la que ha escrito este libro. Gracias a que pude liberarme de mi pasado, me he puesto al servicio de mi país, es lo que me permitió decir, bueno, ahora yo puedo participar de otra manera, ¿no? Hay similitudes, no somos únicos. Es decir, he estudiado mucho lo que pasó en Alemania y las voces que salen, porque el horror, la figura de los dos demonios, cuando la política, no hay palabras para nombrar lo que no se puede nombrar. Entonces se le pide prestado siempre a la religión, que es casi un lenguaje cercanito, pero ni siquiera llega a lo místico. Yo creo que es la imposibilidad de nombrar. Y entonces después hacemos teoría, nos peleamos, y cuando el demonio es la violencia, no... Norma, yo le querría preguntar, porque usted lo ha vivido, lo ha pensado, ha escrito su libro. ¿Usted cómo nos ve como sociedad? ¿Nos ve como que no queremos pensar más en eso? ¿Como que lo hemos superado? ¿Como que tenemos todavía cicatrices que no hemos podido cerrar? ¿Cómo nos ve como sociedad a partir de los 70 y lo que pasó desde entonces? Yo creo que uno puede dar vuelta a la página cuando leyó el libro. Y yo creo que hay algo en nuestro país, que hay un consenso de que nadie puede decir que no pasó lo que pasó. Ya eso es un avance. Me parece que ahora tendríamos que darnos un debate de por qué nos pasó. Porque esto no pasa en una... Claro. ¿Por qué nos pasó? Pero el por qué nos pasó no tiene que servir para venir con el dedito, dónde estuviste, qué hiciste y demás, porque entonces ahí es volver a empezar. Y después preguntarnos con toda honestidad qué queremos hacer con el pasado. ¿Qué quiero hacer yo, que es lo que me permitió a mí? Cuando yo pude perdonarme a mí misma, cuando pude reconciliarme, porque yo digo, al final, ¿qué es una dictadura? Es violar la convivencia. Si se ha violado la convivencia, ¿en qué momento vamos a restituir la convivencia? Yo he tenido el privilegio como periodista de vivir en muchos países. No hay un país que haya construido progreso, felicidad en violencia. Es la paz, es el imperio del derecho, es el imperio de la ley lo que hace a los países. Y están los ejemplos. Hoy hay crisis y nosotros volvemos a jactarnos de, los otros, nosotros resolvemos. No, hay una crisis de un sistema, pero nadie quiere terminar con ese sistema. Quieren más democracia, se indignan a tiempo para no enfurecerse después. Entonces me parece que tenemos que construir democracia, tenemos que construir una cultura donde los derechos quieran decir para todos lo mismo. Es decir, ahora hay y sobrevive una cultura de poder que tiene una concepción de poder que desde el poder nos concede los derechos. Y los derechos son intrínsecos a la persona, no es el gobernante el que da derechos. Cuando se reivindican los derechos humanos, se tiene que saber que esta es la maravilla. Yo por eso me aferro a una filosofía jurídica, legal, política,
que es cuando tiene la persona derecho, ya no decimos es sujeto de derechos, no, es la persona que tiene derecho que el gobernante debe garantizar. Me parece que eso es lo que hay que construir. Primero, los derechos no son porque los inventó el Están en la gobernante. Constitución, están así de sencillo. Entonces me parece que hay una tensión entre una concepción de poder y otra concepción de un gobierno de las instituciones democrática basada en la ley, no con miedo al poder, que no termina de cuajar. Y me parece que ahí es donde debiéramos debatir, no tanto a las personas. Norma. Porque hablar de personas nos devalúa el debate. Mi última pregunta es esta. ¿Hasta dónde crees que llegan las secuelas del uso político del pasado y la reinvención de las viejas antinomias? Porque si hay algo que puede haber sido una característica de este gobierno, comenzar por reabrir las causas por delitos de lesa humanidad, que parecía una acción que estaba comandada a cerrar definitivamente esto que quisieron hacer todos los gobiernos en democracia y no se pudo. Sí, que fue por Lilita Carrió y por otros diputados, bueno. No quiero ser injusta ahora, y que el oficialismo en esa época nunca bajó a dar quórum. Entonces también digamos todas las cosas. Pero hay un uso político del pasado. ¿Hasta dónde llegan esas secuelas, crees? No, a mí, así como me obsesiona y me he preguntado qué hacía la gente que tenía mi edad cuando yo era una joven, creo que lo peor que podemos hacer es una irresponsabilidad endilgarle a las nuevas generaciones lo que tenemos que resolver nosotros. Es esta generación que pide clemencia o no, si yo necesito pedir clemencia, pero también decirle a las generaciones, miren de lo que se salvaron. Ustedes son herederos, pero no tienen nada que ver con eso, viven en libertad. Entonces la responsabilidad con esa libertad es construir hacia adelante. Entonces a mí esto es lo que me obsesiona. No hay que decirle a la gente cómo debe pensar, porque esto es una concepción de seguir tutelando. Si hay algo que ha hecho daño en este país, es cuando se nos decía cómo pensar, cómo vestirnos, cómo rezar, a quién llevar a la alcoba. Esto es lo que la sociedad argentina ha crecido. Entonces, por un lado, si garantizamos los derechos de las minorías, no podemos desconocer lo que significa el derecho a pensar de otra manera. Y ahí es donde yo tengo preocupación de que no hagamos carne valores que son obviedad democrática. Porque a veces cuando yo veo que nos descalifican, nos ningunean, nos desprecian, yo digo, ¿qué viene? Díganos claramente, ¿nos van a sacar? El país es mío, la nación es mía, la patria es mía, yo no tengo que ponerme a mostrarle a nadie lo que he hecho, porque cada uno de nosotros sabe lo que ha hecho, y eso está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces hay que construir concordia. Yo confío que la sociedad en algún momento, yo creo que es auspicioso, es la primera vez que se manifiesta la necesidad y hay hay temor y hay también, sabemos que no queremos autoritarismo. Y me parece que va a llegar un momento, ojalá, ambiciono que la sociedad argentina elija entre el precio o el valor. Y cuando yo hablo del valor es el valor democrático, no hay otro, a no ser que querramos destruir la democracia con los procedimientos de la democracia para configurar un régimen, y esto también hay que decirlo claramente, ¿no? Norma, yo querría completar este bloque una observación que se las hice también cuando vinieron acá los 5 o 6, que vienen a todos los dos lados, y estaban dispuestos a perdonarse y a reconciliarse. Y lo veo en usted. El dolor es fuente de sabiduría. Y usted ha procesado su dolor. Puede estar tranquila, no tenga más sentimiento de culpa, porque en verdad lo vi, el otro día lo vimos, gente de ambos lados. Es un alivio enorme. Que han hecho un proceso de su dolor y hoy son más sabios porque pasaron por el dolor. Ahora hay que terminar con los bandos. La legalidad democrática no admite bandos. Lo que no se puede, la ley es la igualdad. El instituto de la ley es que somos todos iguales ante la ley. Si pensamos como bandos, ahí estamos cancelando la idea democrática. Y no se olvide una cosa, Norma, la violencia nace en los labios. Primero se habla, se dice, se piensa y después un día se actúa, ¿no?
elegí un poema precioso de Neruda que dice, bueno, si primero fue el verbo, las primeras palabras, yo le pongo democráticas, están todavía con los gemidos de los ayes de dolor, ¿no? Entonces hay que construir una palabra amorosa, de alegría, una palabra democrática, y la palabra democrática no puede ser otra que yo respeto al otro como mi igual, aunque piense diferente, se ponga un sombrero verde o rece en la mezquita. Yo recordaba al principio del programa algo que nos dijo el Pepe Mujica hace unos meses, me dijo, argentinos, quiéranse más entre ustedes. Fíjese, 10 años para que se publique un libro que tiene la palabra perdón. No es, ahí me dicen, tú eras senadora New Age, si es ser New Age, ser pacifista, ser humanista, por eso he abrazado los derechos humanos. No se puede invocar los derechos humanos y después andar con la piedra en la mano. Algo está equivocado. Norma, gracias por la presencia acá, la felicito por el libro y espero que mucha gente lo lea. Lo voy a mostrar de nuevo. Gracias. A ver, si véndenme la cámara, que nunca sé cuál cámara. Ahí está, Norma Morandini, de la culpa al perdón. Gracias, Norma. Gracias a ustedes. El próximo bloque, Rosendo Fraga. Rosendo Fraga, bienvenido. No, gracias por invitarme. Me impresionó mucho un artículo suyo reciente, que, hablando de mayo, ¿no? Que mayo tuvo una primera semana como triunfal para el gobierno, una segunda semana que empezaron muchos problemas. Sí, yo creo que sí, ¿no? A veces yo lo llamo la volatilidad política, ¿no? La volatilidad política. Que es un término que realmente se utiliza para la economía, para los mercados, pero que en política también se da o se puede utilizar. Hay una primera semana de mayo donde la estatización de YPF y esas amplísimas mayorías con las cuales se aprueba el proyecto, bueno, deja un gobierno con un dominio total de la situación política. Además, la oposición apareció más desarticulada, ¿no es cierto?, en este campo. En cambio, hay una segunda semana de mayo donde es como que, ¿no es cierto?, surgieron una cantidad de problemas, que en realidad estaban, pero que al retomar la iniciativa del gobierno con la estatización de YPF, estos problemas quedan a un costado. Desde los problemas internos dentro del oficialismo, el conflicto de la Casa Rosada con Scioli, el conflicto de la Casa Rosada con Moyano, los problemas de la economía, que pareciera en alguna medida, ¿no es cierto?, es decir, que YPF los dejó en un segundo plano, pero rápidamente irrumpe. Los conflictos, ¿no es cierto?, los conflictos sociales. La primera semana de mayo se hablaba de la reforma de la Constitución. Ya la segunda semana de mayo hay un panorama político, ¿no es cierto?, diferente. Donde en realidad no es que surgen tantas cosas nuevas, reaparecen los problemas que YPF había dejado atrás o a un costado. Rosendo, yo le voy a pasar, tenemos 2 bloques con Rosendo, vamos a pasarle algunos tapes, a ver cómo los interpreta usted. El primero tape que le vamos a pasar es Cristina explicando el sentido político de la gira por Angola. La presencia además de un argentino también, como el Che Guevara, durante una etapa de esa lucha y las fuerzas cubanas ayudando a los patriotas angoleños a liberarse del yugo colonial, a nosotros que también fuimos originalmente colonia, que pudimos liberarnos, y digo liberarnos entre comillas, durante el siglo XIX, porque el siglo XX también encubrió guerras civiles a través de dictaduras militares con proscripciones al movimiento político al que yo pertenezco, por lo cual me siento absolutamente identificada con la historia de este país. Por eso creo que esta misión política, comercial, ideológica que está aquí hoy encabezada por esta presidenta en Angola no es casual. Lo hablábamos con el presidente y sí, algo me terminó de confirmar que esto está más allá de la economía, que tenemos oportunidades maravillosas de asociarnos estratégicamente en ciencia, en tecnología, en alimentos, en biotecnología, en software, en energía nuclear con fines pacíficos, en los cuales la Argentina es líder en Latinoamérica, como conversaba con el señor presidente. En materia petrolero-gasífera, ahora que hemos recuperado en la Argentina la soberanía de nuestros recursos hidrocarburíferos, si algo nos lleva es que también, contra todo lo que pueda creerse, somos parte también del Atlántico Sur
y necesitamos que el Atlántico Sur siga siendo una zona de paz y desmilitarizada. Su reacción, Rosendo. Bueno, yo creo que hay una palabra, ¿no es cierto?, que dijo la Presidenta, misión ideológica. Sí, noté lo mismo. Ideológica. Yo diría, bueno, si hay algo que me parece que destacaría es esta, ¿no es cierto?, esta palabra. Pero siendo una misión ideológica, yo creo que también el viaje a Angola valía la pena rememorar algo que pasó hace 3 años y medio, que fue la visita argentina del presidente de la Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Sabe que Nigeria es el principal productor de petróleo, el primer productor de petróleo de África, Angola es el segundo y la Guinea Ecuatorial es el tercero. En aquel momento se invitó al presidente de Guinea Ecuatorial que viniera a la Argentina, ya porque estábamos en el mismo problema, ¿no es cierto? Era un país al cual podía exportar petróleo a la Argentina, que ya tenía un faltante, y se produjo en ese momento, digamos, la Presidenta lo cuestionó al presidente de Guinea Ecuatorial, ¿por qué? Tiene 3 décadas en el poder, ¿no es cierto? Y a su vez hay denuncias de violaciones a derechos humanos y que no hay una democracia real. Ahora, fíjese que 3 años y medio después, ahora, se hace una misión, ¿no es cierto?, inclusive a nivel presidencial, a un país africano que está muy similar a los cuestionamientos políticos que tiene la Guinea Ecuatorial. Un presidente que lleva 32, casi 33 años en el poder, una democracia muy cuestionada, violaciones a los derechos humanos. Es decir, y el petróleo nuevamente en Angola. Es decir, aparecía más ideológica la actitud frente a la Guinea Ecuatorial, que esto ha generado inclusive una mala reacción del presidente, que ahora, ¿no es cierto?, en este momento, que ha habido un giro al pragmatismo de Guinea Ecuatorial a Angola, ha habido un reenfoque, ¿no es cierto?, de la política exterior. Mi impresión que no tanto, ¿no es cierto? Creo que en aquel momento la reacción frente a Guinea Ecuatorial fue una reacción frente a un artículo que había sido publicado esa mañana que señalaba que el presidente iba a recibir a un presidente que había violado los derechos humanos, etcétera, etcétera. Creo que en cambio, bueno, todos aquí... Si mal no recuerdo, en aquel discurso la Presidenta dijo, el concepto fue, podemos llegar a hacer negocios, pero usted tiene que democratizar su país. Es una cosa medio inentendible. Lo recibimos para hacer negocios. Ahora a la que se asume, ¿no es cierto?, a la que se asume Angola. Bueno, yo no digo que esté mal, digo que acá hay un cambio, ¿no es cierto?, un cambio de actitud. Pero de esta declaración yo recojo la palabra, ¿no es cierto?, una misión ideológica. Y en segundo lugar, me parece que también, dentro de ese planteo ideológico, si hay algo que, ¿no es cierto?, que es poner la Argentina, ¿no es cierto?, el imperialismo, el colonialismo, similar al que puede haber tenido países de África. Yo creo que son procesos históricos muy diferentes. Lo que ha sido el colonialismo en América del Sur, personalmente creo que son procesos muy diferentes a lo que ha sido, ¿no es cierto?, el colonialismo en el África. Y esta semejanza o esta analogía me parece que es discutible. Bueno, y desde ese punto de vista, después tenemos varios tapes más, sí, pero desde ese punto de vista, cuando la Presidenta hace esa analogía más amplia que este párrafo que hemos pasado, es casi como ella está diciendo, tuvieron guerra civil, fue un proceso colonialista muy largo, por lo tanto casi buscó justificar retóricamente un gobierno de 29 años en el poder, un gobierno que viola los derechos humanos, un gobierno que pone al Estado por encima de todo, casi no hay propiedad privada, esto es lo que están diciendo los empresarios, el Estado lo tiene todo, la hija del presidente Dos Santos maneja absolutamente todas las empresas del Estado. La complementariedad política que ve la Presidenta de la Nación es la justificación, después de tanto desquicio institucional, en una casi dictadura democrática, o no democrática, porque hay un partido prácticamente único, de 30 años. Ahora, por eso me pregunto, ¿qué quiere decir acá la palabra ideológico? Lo que se pregunta Rosendo, porque de alguna manera ideológico sería hablar como con Guinea, es decir, usted es un dictador, pero no lo pueden hacer. Pero se va ahí y este señor entonces resulta que si uno es amigo no viola los derechos humanos. No, para mí la palabra ideológico, me atengo al párrafo que escuchamos, tiene que ver con esta idea. Querer plantear, ¿no es cierto?, para mí discutir en analogía que los procesos del imperialismo, ¿no es cierto?, en determinados países del África, en determinados países de América del Sur ha sido un proceso con analogía. Y tiene diferencias, me parece, realmente muy importantes. Por empezar, hay un proceso histórico, ¿no es cierto?, digamos, el imperio portugués en el África, del cual Angola formaba parte,
se desarma a comienzos de los años 70. Pero ahora vamos a comprobar en el segundo tape, Mariano, cómo lo ideológico se disuelve en esta feria de variedades que comenzamos a hacer, ¿no? Ella ahora se transforma en promotora de los productos argentinos. Vamos a ver. Esto digo lo que pueden hacer los empresarios argentinos, los trabajadores argentinos, cuando hay un Estado que los articula, que los reúne, que los impulsa, que los promueve y que los lleva a tirar para adelante, pa' Frenchy. Marroquinería, electrodomésticos, computadoras. Yo no me quiero... De las saladas, me van a matar cuando llega, ya me matan, yo sé lo que te digo. ¿Cómo? La cabra clonada que cloné yo, que clonó Victoria, que se llama Victoria, que la dejamos también. ¿El qué? Los pollos me están haciendo así. Trajimos para hacer dulce de leche varios, en lata, en tarro de cartón, que es el que me gusta a mí, en tarro de plástico, y además hay unos dulce de leche. Deje de dictarme, por favor. Carne para todos y leche para todos, ya está acá. Carne para todos y leche para todos. Licuadoras, anteojos, las mochilas que no hacíamos. Es insoportable, es insoportable. Los limones. Los limones también, allá está, Tucumán. Vamos con los limones, Tucumán. Ahora ahí dijo que Moreno era insoportable. Sí. Uno tiene algunas coincidencias con la presidenta después de todo, ¿no? En el fondo sí. Estaba Moreno ahí dándole letras. Pero esto tiene una... yo la sensación que tuve con este viaje es que estos tapes eran para los argentinos, eran para nosotros. Eso, fíjese, en la misma puesta en escena, ella hablando con un grupo de empresarios que la aplauden, pero que son argentinos. Y no sé si en Angola la miraron mucho estos tapes. Nosotros los hemos mirado, ¿no? Bueno, sí, yo diría que casi como concepto general, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces se hace la política exterior pensando en la política interna, claro, como un escenario, sobre todo en materia de medios de comunicación, ¿cierto? Muchas veces una figura política hace un viaje al exterior, pero lo que está buscando es la repercusión interna, ¿no es cierto? Pero bueno, yo diría de todo esto que escuchamos, me parece que quizás ahí... Me parece que la presidenta bajó demasiado, ¿cierto? Si este hubiese sido el discurso del secretario de Comercio, bueno, allí pase. Pero me parece... ¿Hay algún registro en su memoria de una kermés como esta? No, sí, encabezada por un presidente de la Nación, digo, una kermés como que organizó. No sé, a a mí me parece que digamos... Pero perdón, una kermés con la presidenta de la Nación y con todo un coro ahí de gente, ¿quién da más, no? Porque ahí 300 empresarios, perdón, Mariano, ¿qué estamos analizando? De vuelta. ¿A la presidenta de la Nación y a su secretario de Comercio, el insoportable Moreno? ¿O a todos los que le estaban gritando allá, acordate de mí, acordate de mi limón, acordate de mi maquinita? Porque si hay una puesta en escena de este vodevil, de esta kermés, es la inestimable colaboración de los industriales, ¿no?, cooptados por el poder, de los empresarios que se callan, de los grandes empresarios que se callan y que facilitan por omisión esta kermés. Yo creo que hay, diríamos, primero, no subestimo el África. El África hoy es un continente que está creciendo, ¿no es cierto? Es un continente. Ahora, ¿cuál es el punto? La forma como ha sido desarrollada esta misión, no sé, me parece que no ha estado a la altura de lo que es un objetivo estratégico, diríamos, ¿no es cierto?, de un país. Me parece que la Argentina tiene, sí, es más, yo creo que a la Argentina muchas veces le ha faltado una política hacia el África, ¿no? Que insisto, es una región del mundo muy importante. ¿Sí? El África ha crecido más que América Latina en la primera década del siglo XXI, ¿no es cierto? Y además tiene menos desigualdad que América Latina y menos tasa de homicidios que América, ¿no es cierto?, que América Latina, aunque tienen 60% de pobreza frente a una América Latina que tiene 25%. Pero me parece, ¿no es cierto?, que la forma como ha sido desarrollada esta misión, digamos, ha dejado lo estratégico a un costado, y esto me parece que ha sido, insisto, lo que puede haber sido una misión comercial hasta del secretario de Comercio, me parece que en esto la presidenta se equivocó. Bueno, en el próximo bloque
Vamos a presentar a Rosendo 2 tapes más, ¿no? Uno, la presidenta baila en Angola. Segundo, las medias de Clarín mienten. Ya volvemos. Bueno, en este momento del programa le voy a pedir a Rosendo que agudice su objetividad, y a Pablo que trate de interpretar un poco el tape que viene ahora, que es el baile de Cristina en Angola, porque va a complementarlo un poco con alguna explicación. Ahí viene el tape. Bueno, primero le quiero decir que esta no es la música original que estaba bailando la Presidenta de la Nación. Esta es una musicalización que ha hecho nuestra producción, Pablo de Francesco, con la cantante Cesaria Évora, que es una cantante famosísima de Cabo Verde, que vivió en Angola, y el título de la canción es Angola. Pero bien, mire, el ritmo prácticamente es el adecuado. Este es un momento en donde estaba reunida la Presidenta con las mujeres angoleñas. Ella les hizo una introducción acerca de la figura de Eva Perón, cómo había contribuido para el voto de la mujer. Estaba en sintonía con la exaltación de la figura de la mujer política en la Argentina, y bueno, transmitiendo y ella buscando un poco congraciarse con las mujeres angoleñas. Bueno, y vamos a pasarle la otra a Rosendo, que ya es... Esto es mucho más dramático. Esto es otra cosa. Esto es mucho más objetable políticamente porque es... le explicaron a los angoleños que Clarín miente. Vamos a ver. Claro. Este es el joven Mauricio Benítez, que viajó a Angola y representando de alguna manera un grupo de la juventud kirchnerista, del grupo del movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires. Hubo un gran trasfondo porque buscaba en todo momento fotografiarse con Guillermo Moreno. Sectores kirchneristas trataron de decir que en realidad no era él, sino que era un empleado de una agencia de publicidad, Souto, que en realidad estaba trabajando para Clarín. Buscaron toda una explicación de una teoría de la conspiración. Esta es la foto paradigmática. Repartirle medias blancas a niños negros descalzos de Angola. Si usted quería alguna comprobación de cómo se utilizó para el mercado interno la figura de los niños angoleños, fue esta. Le voy a decir más, Mariano. Tal repulsión generó esta fotografía, esta utilización para demostrar a cuánto llegan los soldados de Cristina, que generó indignación entre los propios soldados de Cristina. Yo leí por Twitter muchas declaraciones ofuscadas de militantes kirchneristas que no tienen nada que ver con este señor Mauricio Benítez, que trabaja para la Municipalidad de La Matanza y tuvo que, la Municipalidad de La Matanza tuvo que emitir comunicados para decir que en realidad no había sido enviado como ninguna delegación oficial, sino que había ido por su cuenta. En realidad es un hombre utilizado por Moreno, un joven utilizado por Moreno, que después de fotografiarse con los niños angoleños, se fotografió disfrutando de las mieles de un hotel carísimo de Angola en donde residió. Es más, en su página de Facebook también se fotografió al lado de unos jóvenes angoleños más grandes, donde puso en forma histriónica que era su grupo de choque. O sea, todo el lenguaje de las juventudes kirchneristas ensalzadas en este rol de ser los soldados de Cristina contra Clarín, contra los cipayos, contra los gorilas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es como que cruzaron todos los límites. Esta utilización perversa, si se quiere, de estos niños pobres que no usan medias. El clima de Angola creo que les hace desconocer su pobreza, el clima, su malnutrición, el sentido de las medias. Obviamente que era por el consumo interno. Bueno, eso justamente lo que yo quería contarle sobre este tema a Rosendo, porque en verdad yo me planteaba este tema, ¿no? Nosotros supone que somos comunicadores, todos, los tres, pero ¿cuál es la comunicación acá? Es decir, ¿cuál es el mensaje y a quién? A esos chicos no les fue el mensaje de Clarín miente. Papá no saben ni qué es Clarín, ni deben saber que era Argentina, y a lo mejor no saben leer tampoco, ¿no? A lo mejor no saben que son las medias, Mariano. Claro, exactamente. Además, no hace falta medias ahí con el calor que hace. Pero
ese era un mensaje para acá. Es decir, de alguna manera, es lo que yo pensaba al principio, lo comentaba esta mañana en la radio, es el narcisismo, mirarse en un espejo que le devuelve una imagen, como la famosa fábula, la imagen de que es la más bella del mundo, ¿no? Porque, ¿para quién era ese mensaje? Cuando uno dice, Clarín miente, en plena África, ¿no? Agitado por chicos descalzos y muy chicos, que a lo mejor ni leen. No era para ellos el mensaje. ¿Para quién era el mensaje? Bueno, como decíamos recién, creo que muchas veces, ¿no es cierto?, se utilizan las relaciones internacionales como escenario para la política interna. Y en este caso, creo que ha sido así. De cualquier manera, acá me parece que hay algunos términos que recién se han comentado, que tiene que ver con lo que planteaba Norma Morandini antes. La palabra soldado aplicada a la política. Soldado. Soldado es, ¿no es cierto?, soldado es un término muy claro. ¿No es cierto? Es militar, es preparado para la guerra, preparado para morir, con una disciplina. La utilización, por ejemplo, y usted lo mencionaba, el tema del lenguaje. La palabra soldado aplicado a la política me parece que es una desvirtuación. Creo que además es una desvirtuación peligrosa lo que está en alguna medida comunicada. Hay otra palabra que hoy se utiliza muy comúnmente en la política, que es el de militancia. Bueno, tiene que ver con militar también. Claro, pero uno revisa el resto del mundo, cuidado. Yo soy militante. Claro, pero no es una palabra que se esté utilizando en el resto de los países de la región. No hay militantes del Frente Amplio, claro, militantes de la Concertación, militantes del PT. No hay diálogo con el militante. Bueno, hay guerra con el militante. Claro, entonces, creo que lo que estamos viendo acá es una acción de militancia política. Bueno, pero perdón que meta ahí una ironía mayor. La Presidenta se refirió al Che Guevara, ¿no? Para tratar de introducir concatenaciones entre Angola y Argentina. Sí, porque él peleó en Angola. Peleó en Angola. Por eso digo, mire la metáfora del Che. En algún momento la Argentina exportó al Che Guevara. Lo exportó a Cuba. El Che Guevara quiso exportar la revolución de Cuba a Angola. ¿Cómo entremos en la fase farsesca de la Argentina, que hoy lo que exportamos es a Mauricio Benítez con estas medias de Clarín a Angola? O sea, la parábola farsesca entre el Che Guevara como producto de exportación, que si se levantara de su tumba y lo viera a este chico Benítez, creo que se moriría 4 veces más. Lo que comentamos a veces con Pablo, lo que decía Marx, ¿se acuerda, Rosendo? Sí. Lo que a veces aparece en la historia como una tragedia, si se repite, vuelve como farsa. De acuerdo, eso estoy totalmente de acuerdo y nunca los procesos son idénticos, aunque uno puede encontrar analogías y constantes, pero son diferentes. Pero, ¿qué es lo que yo estoy notando? Es decir, esto de las medias es una actitud militante, diríamos, es una expresión de militancia que inclusive va dirigida, ni siquiera diría a toda la opinión pública, va dirigida al segmento que está militando políticamente, que es el que, ¿no es cierto?, está convencido de la guerra con Clarín, de que Clarín es una corporación, ¿no es cierto?, etcétera. Pero me parece que acá lo que estamos teniendo en el lenguaje político, y vuelvo al punto que usted mencionaba, es una militarización del lenguaje político. Y es muy paradojal, porque en el momento que hay una condena total, ¿no es cierto?, al gobierno militar, su método, se está militarizando el lenguaje de la política. Y yo me pregunto, Rosendo, si no es en el fondo un menosprecio por el joven a quien lo invitan a militar, porque le están diciendo a un militante, sos joven, no estudies, militar. Porque uno piensa en Sarmiento ahora, él quería educar a los jóvenes, o que se autoeducaran, ¿no es cierto? No, porque yo al convertir a un muchacho, a una chica en militante, le estoy cerrando el cerebro. Sí, yo pues, digo, creo que es un tema que requiere un debate, ¿no es cierto?, más profundo que lo que estamos haciendo. Es decir, primero, esta analogía de que participar políticamente, ¿no es cierto?, implica militar políticamente, me parece que es un tema que hay que revisarlo y que hay que discutirlo. Es decir, la participación política hay que promoverla. Yo creo que cuanto más gente participa en una sociedad política, mejor es para la sociedad, mejor es para la política, mejor es para el país. Pero ese concepto de militancia, de soldado de una causa, aplicado en democracia a la política, no, bueno, vuelvo a lo más. Tiene un poco la distancia que hay entre la palabra diálogo, porque diálogo quiere decir logos, en griego es razón, diálogo es razonar entre dos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que ninguno de los tres tenemos la verdad y empezamos a razonar entre los tres a ver si nos acercamos. Esta es la palabra diálogo. La palabra polémica, una palabra muy linda, porque polemos en griego es guerra.
Es decir, es usar el intercambio verbal no para dialogar y llegar a una verdad común, sino que es otra manera de dar batalla. Yo doy batalla con palabras mediante la polémica. Absolutamente. Entonces yo creo que este es el punto, y quizás lo que hemos visto en 2 o 3 actitudes de Angola que yo rescataría es esto, ¿no? Es decir, cómo la militancia política está dominando, ¿no es cierto?, la acción política del oficialismo. Y a la medida que domina la acción política del oficialismo, muchas veces encuentra respuestas correspondientes en el campo de la oposición. Por eso me parece importante el mensaje del libro, ¿no es cierto?, de Norma Morandini. Si no, sí. No, ahora simplemente quisiera poner como eje de la militancia también el factor utilitario. La mayoría de los militantes y los soldados más fervientes, los soldados más papistas que el Papa, todos tienen algún contrato con el Estado. Con lo cual, el concepto de militancia, que en los 70 era otra cosa, nadie se pensaba, ningún militante, al menos lo que nos han transferido, es que se pensaba como un funcionario del Estado con un sueldo. Ahora sí, el concepto de militancia se usa, digamos, tiene un objetivo utilitario, ser parte de. Yo soy militante pago, yo soy militante rentado. Y el otro elemento es, habría que abrir una nueva categoría de militancia en este aspecto, la militancia empresarial. No están militando, no están siendo más papistas que el Papa y buscando algún rédito también los empresarios que fueron a Angola a ser parte de este vodevil, de esta kermés a cielo abierto. Eso lo dejaría como para abrir los conceptos. Habría que preguntarse ahí, los empresarios que fueron a Angola, ¿fueron a vender productos a Angola o fueron a venderse a Moreno? Porque muchos querían poder estar con Moreno y decirle, mire, tengo un problema no sé dónde, ¿no? En el avión se hablaba, ¿no? Bueno, pero yo creo que esto en alguna medida, la idea del capitalismo de Estado como concepto, en alguna medida hace de que el Estado juegue un papel absolutamente decisivo, ¿no es cierto?, en todas las actividades. Entonces, cuanto mayor es el papel del Estado, más necesidad, conveniencia hay en sectores, personas, ¿no es cierto?, en acercarse y tener buena relación, ¿cierto?, buena relación con el, ¿no es cierto?, con el Estado. Mi última pregunta, Rosendo, ya saliéndonos de este tema casi anecdótico. Usted dijo, la primera semana fue triunfal para el gobierno. La segunda semana trajo muchas complicaciones. ¿Nos puede decir qué nos trae la tercera semana? Mire, yo creo que acá hay 2 cuestiones que hay que ver, ¿no? Primero, me parece que algunos problemas de la economía que muchos esperaban en el oficialismo y la oposición para el año 2013 vienen al segundo semestre del 2012. Cuidado que acá hay una velocidad en las dificultades económicas que se están adelantando y acelerando. Este es el primer punto. En la medida en que esto sucede, los problemas de la política también se aceleran. Claro. Es decir, hay una común entre la economía y la política, hay una constante interacción. Entonces están surgiendo problemas, ¿no es cierto? La economía no va a crecer tanto como se esperaba, no han entrado en el segundo trimestre los dólares de la cosecha que se esperaban. Entonces, ¿no es cierto? Y esto acentúa la idea de que viene una menor actividad económica que ya empieza a ver. Simultáneamente es como que cae estable el conflicto con Scioli. Y en el conflicto con Scioli, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que la presidenta redobla la apuesta ahora. Es decir, lo que vamos a asistir en las próximas semanas es una batalla política en la provincia de Buenos Aires que lleva... Bueno, el punto de inflexión ahí puede ser la presión que está ejerciendo el gobierno nacional sobre Scioli para que el aumento impositivo fenomenal trate de lograrlo, ya que no pudo por ley, por decreto. Esa es la presión sobre Scioli, ¿no? Sí, pero eso es una parte de la presión. Yo creo que en este momento la provincia de Buenos Aires está teniendo una restricción en el envío de fondos superior al que tiene el promedio de las provincias. Es decir, hay acciones en la legislatura, acciones judiciales. Y siempre digo, la historia es muy clara. Las crisis suelen escalar por error de cálculo. El error. Quizás en algún momento Mariotto no calculó el efecto de algunas acciones y la reacción de Scioli. Ahora, cuidado, a lo mejor Scioli no calculó esta anticipación de Scioli 2015 también lo que podía producir en el plano político nacional. Bueno, lo que Max Weber llamaba las consecuencias no queridas. Exactamente. Entonces, hay miles de cosas que pasan, pero no se quiso que pasaran, y pasaron. Bueno, digo, me parece que por la provincia de Buenos Aires estamos con una crisis política. Y el conflicto sindical, ¿no es cierto? Que donde tenemos un sindicalismo, me parece que dividido en 3, ¿no es cierto?
en este momento, y donde algunos dirigentes sindicales, como Barrio Nuevo, Pérez me confundió, yo creía que era 2, ahora son 3. están divididos entre, está Moyano de un lado, ¿no es cierto? Está Los exmoyanistas que no quieren ser gordos. Los independientes que están cerca del gobierno, y lo que el grupo de los gordos y Barrio Nuevo, que aparecen como una tercera posición, apuntando a definir, ¿no es cierto?, quién puede tener o no mayoría. Ahora, la última pregunta en este tema, Rosendo. Supongamos que ocurriera la división de la CGT. ¿A quién le conviene y a quién no le conviene la división de la CGT? Bueno, yo creo que lo que creo, si hay una CGT unida detrás de Moyano, al gobierno no le conviene, Claro, le conviene la división. Pero la división también trae otra serie de problemas, ¿no es cierto? Es decir, que es la competencia, a ver quién pide más, quién reclama más. Claro. Entonces, si se hace más difícil negociar con una CGT dividida, lo que pasa es que frente a una CGT unida bajo el liderazgo de Moyano, para el gobierno más menor es una CGT dividida, aunque esto va también traer otro tipo de problemas. Rosendo, muchas gracias Gracias a por tu ustedes. participación. Y bueno, los felicito como intérprete de tapes. Vamos a agregarle a los muchos méritos, Rosendo, que reacciona bien frente a tapes imprevistos. Gracias, Rosendo. Gracias. Nos quedan las conclusiones. Así es. Ya volvemos. Angola, Angola, poça, para niños que están matando, ven cuora para bañar caminho. Angola, Angola, poça, para niños. Pablo. Marco rápidamente, Mariano, lo que me pareció el contraste enorme, ¿no?, sideral, entre la kermés de Angola, la kermés de la Presidente con Moreno y los empresarios del séquito, la perversidad de la utilización de los niños angoleños con medias blancas de Clarín Miente, y las palabras de Norma Morandini, ¿no? Entonces, la contradicción entre la superficialidad expuesta, la superficialidad, el desvarío del modelo, yo lo llamaría el desvarío del modelo en la metáfora de Angola, y las palabras de Norma que sirven casi como una madera para flotar por lo que venga, una madera para las nuevas generaciones, usted siempre que apela, ¿no?, una madera... Un testimonio de esta generación para la Tal próxima. cual. Alguien que nos dice, textual y lo he tomado nota, espero que la sociedad algún día llegue a elegir el valor y no el precio. El valor democrático y no el precio con que nos compran el subsidio, la bonanza económica provisoria y mentirosa, etcétera, etcétera. El valor y no el precio. Hay que terminar con los bandos, dice alguien que fue víctima directa. Le asesinaron a Néstor y a Cristina, así se llamaban los hermanos de Norma Morandini. Se los asesinaron. Y hoy está diciendo Norma Morandini, hay que terminar con los bandos. El instituto de la ley es la igualdad. Y finalmente, Mariano, la utilización a cara descubierta de los derechos humanos y de causas que podrían haber sido loables si hubiera habido una intención mandeliana en cerrar los delitos de lesa humanidad de la mano de la justicia, pero que no lo fueron. No se puede abrazar los derechos humanos y andar con la piedra en el puño. Eso es lo que está haciendo el kirchnerismo y ahora el cristinismo. Abrazar los derechos humanos, utilizarlos como estamos viendo con las revelaciones del trasfondo de los Schocklender con el caso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a ese nivel de utilización y mercantilización de los derechos humanos, y está llenando de piedras a los militantes, a los que los viejos lobos del 70 le han legado lo peor de los 70, discursivamente. Solo que como farsa, solo que como medias de Clarín, pero las medias de Clarín Miente son la piedra en el puño que les ha dado este gobierno. Bueno, a mí me pareció muy interesante lo que dijo Rosendo, y es una constante en el pensamiento de Rosendo Fraga, el papel del error en la política, ¿no? Él todo el tiempo está diciendo, ojo, que por ahí hay errores de cálculo. Y yo justamente estaba por dar la segunda clase sobre Ortega mañana, y estuve releyendo un libro que es una joya de Ortega, que es Mirabeau o el político, donde Ortega estudia lo que es el político. Y lo que demuestra Ortega es que el arte político es un arte dificilísimo que muy poca gente ha podido dominar. Ha dado muy pocos ejemplos, porque implica un manejo de la sutileza y una percepción del error posible. Acá puede haber un error,
acá por otro error. Es decir, la política, si algo no es una ciencia, es un arte. Entonces, digamos, lo que uno ve, todo este programa se vio, es que el error no es solamente peligroso por error, sino porque trae otro error, ¿no? Supongamos, voy a dar una metáfora, pasa con la economía, con Moreno, hace una cosa, le sale mal, se equivocan, agravan. Es como un mal médico, un mal médico. Un mal médico va al enfermo, quizá no tiene una enfermedad grave, pero hace un mal diagnóstico y le aplica una medicina que no corresponde. La medicina agrava el mal y entonces sale, después de una pastilla, le da una inyección. Y como también es equivocado el segundo diagnóstico, agrava todavía más la enfermedad, hace como patito. Y yo lo que veo, los errores del gobierno, por ejemplo, en lo económico, que como vio en Prat-Gay, son errores que llaman a otros errores. De manera que el segundo error es más grave que el primero, y el octavo error, siempre ese camino en que no se dialoga, no se rectifica, y se insiste y se dobla la apuesta, va agravándose la consecuencia de los errores, ¿no? Entonces me parece que esta cosa que hace Rosendo, me parece que obliga a, cuando uno hace un diagnóstico, ya sea de Cristina, de la oposición, de lo que sea, de la Argentina, de afuera, es preguntarse, ¿no se habrán equivocado en algo? Y si se equivocaron en algo, la segunda vez que actúen, ¿remediarán el primer error? ¿Aprenderán el error? O como están herméticos y no aceptan el diálogo, ni las preguntas a los periodistas, nada, no les viene nada de afuera, entonces se realimenta la tendencia al segundo, al tercer error, al cuarto error. Yo lo veo al gobierno, sobre todo por el enorme entusiasmo que tiene Moreno, e ir, por ejemplo, cierran la economía, la cierran un poco. Como la cierran un poco, se han ido 23.000 millones de dólares en el año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tapamos el dólar. El dólar no se puede tapar, hacemos un segundo dólar, un tercer dólar. Cerramos la economía. Viene Brasil y nos empieza a cerrar la economía a nosotros. Entonces decimos, no, Angola es la solución. Es decir, una cosa trae la otra si uno es un empecinado. El tema es si usted es un empecinado. Porque en verdad, la ignorancia no es un tema de la inteligencia, es un tema de la voluntad. Por ejemplo, si yo me equivoqué y estoy abierto, aprendo, porque en verdad la persona que se equivocó, fíjese cómo aprendió Norma de lo que le pasó. Norma es sabia por el dolor que pasó, pero lo procesó bien. Ahora, ¿qué pasa? Si el primer error se procesa mal y se vuelve el segundo error, a un tercer error, a un cuarto error, va a un camino crítico que desemboca eventualmente en la catástrofe, cosa que no queremos. Yo también quería marcar al final de este programa lo que dije al principio. Nosotros, dos por lo menos, y creemos que nuestros televidentes tampoco, no queremos que se equivoque Cristina. Queremos que le vaya bien a ella y al país. Y cuando decimos cosas es porque queremos advertirles desde afuera que pueden estar cometiendo un error económico, político, lo que fuera. Ahora, ¿cómo reciben esa crítica? La persona abierta recibe las críticas como un aporte. Si a mí, o en la facultad, si un alumno comete un error y uno puede corregirlo, y el alumno lo corrige, mejora. Ahora, si ve que la crítica es una agresión, y que frente a la crítica aceptarla es una muestra de debilidad, y que por lo tanto lo que hay que hacer frente al primer error es insistirlo y multiplicarlo en el segundo error, y así sucesivamente, vamos a un camino crítico muy, muy embromado. Decía recién al final Rosendo que lo que hemos visto estas 2 semanas que analizamos es cómo se agravó, por ejemplo, la situación económica. La velocidad del deterioro económico es ya muy seria, porque funciona este mecanismo de multiplicación de los errores primitivos hasta convertirlos en errores mucho más grandes y más actuales. Y entonces lo único que permite superar este círculo vicioso es una virtud de la cual poco se habla y menos se practica, la humildad. Yo no soy infalible, gané, pero no soy infalible, cometí un error, espero no cometer el próximo, ¿qué error cometí? ¿Cómo lo puedo resolver? Entonces la persona que está en esa actitud
decían que cuando un tonto y un sabio discuten, el que aprende es el sabio. Porque el otro, el tonto, está empecinado y considera que es una cuestión de orgullo, de dignidad, no ceder ante las críticas que le llegan. Así que creo que el programa de hoy ha sido bastante rico en muchas cosas y nos veremos el domingo que viene. A esta hora, la de hoy, la definitiva. El próximo domingo también empezaremos a las 9:15 y terminaremos a las 11:15, que estamos terminando puntualmente. Si lo logramos, si lo logramos. aprendemos. Si aprendemos de nuestros errores. Hasta el domingo.